Hay algo que la mayoría de las personas no entiende cuando habla de crecimiento espiritual. Creen que todo se trata de inspiración, de emoción, de momentos intensos. Pero el judaísmo no se sostiene en inspiración, ni puede depender de sentimientos. Se sostiene en hábitos. Hace unos días ocurrió algo que me hizo pensar profundamente en esto. Tuvimos que suspender las clases presenciales en la escuela por una situación inesperada. Todos los maestros recibieron el aviso digital, menos uno. Nadie le informó. Tampoco usa WhatsApp. Se presentó 2 días seguidos a la escuela y nadie le abrió la puerta. En la tarde del segundo día, lo veo y me avisa. Sentí una vergüenza enorme cuando me dijo, fui ya 2 veces a la escuela y nadie me abre. Fue mi error, por supuesto. Pero lo que más me impresionó de esta situación no fue la falla administrativa. Estamos trabajando en eso. Fue su reacción. No hubo reclamo, no hubo molestia, no hubo un tono pasivo-agresivo. Nada. Él es una persona ya mayor, activa, trabajadora. Ahora, cualquiera hubiera tomado esta situación, no sé, tal vez como una falta de respeto, pero él no. Él lo tomó con naturalidad y me habló como si hablara de una conversación cualquiera. Me pregunté por qué. ¿Por qué había reaccionado así? La respuesta es que lleva décadas entrenando un hábito. El hábito de pensar bien de los demás. Cuando llegó el momento de reaccionar, no improvisó carácter. Su hábito reaccionó por él. Eso es un hábito. Y los hábitos, cuando se cultivan durante años, terminan reaccionando por nosotros. Aquí es donde comienza el problema, o la solución, dependiendo del hábito que estés desarrollando. Romper malos hábitos ya es bastante difícil. El Gaón de Vilna decía que el objetivo principal del ser humano en este mundo es quebrar los malos rasgos de carácter, es decir, los malos hábitos que desarrollamos y que no hemos quebrado todavía. Pero romper un hábito es solo la mitad del trabajo. La otra mitad es instalar buenos hábitos. Porque si no instalas hábitos nuevos, el software, la programación anterior sigue funcionando en segundo plano de forma automática. El Mesilat Yesharim dice que la función del judío en este mundo viene en 3 partes. 1. Cumplir mitzvot. 2. Avodat Hashem, el servicio a Hashem. 3. Soportar las pruebas que Hashem le envíe. Cuando leí esta sección del Mesilat Yesharim, y en particular esta última parte, me desmoroné. No sabía que al convertirme al judaísmo estaba, en cierto sentido, presentando formalmente mi solicitud para ser probado por Hashem. Pero así funciona. Te voy a traer una historia que está en el libro de Shmuel, primer libro de Shmuel. David es ungido como rey por el profeta Shmuel. Dicen los comentaristas que en ese momento recibe un espíritu de Hashem. Ahora, ¿qué ocurre a continuación? Él se va a pastorear sus ovejas y lo ataca un oso y un león. No uno, 2 al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el espíritu que recibe no es para su comodidad, es para enfrentar gigantes. Esta situación lo preparaba para después enfrentarse a Goliat, un monstruo. Las pruebas no siempre están diseñadas para que las pasemos. Algunas están diseñadas para aprender a levantarnos. Eso también es un hábito. El hábito de levantarse después de una derrota, después de una tragedia. La resiliencia. El pueblo judío ha sobrevivido milenios de persecución, pogromos, inquisiciones, holocausto, terror. Eso no es casualidad, es entrenamiento acumulado.
Pero un converso no sale de la migbe con el chip de la resiliencia instalado. No sucede automáticamente. Sería maravilloso que fuera así, pero no. La resiliencia solamente se construye atravesando dolor y decidiendo no quedarse a vivir allí. Muchas veces le digo a los prospectos, a quien se quiere convertir en judío, mira, no te deseo sufrimiento, pero te tienes que preparar, porque las pruebas llegan. En salud, en economía, en la familia, en la comunidad. Y si no desarrollas el hábito de aceptar la realidad, incluso cuando es amarga, el dolor se convierte en un lastre para tu crecimiento espiritual. Aceptar que es una prueba, aceptar que tiene fecha de caducidad, aceptar que no todo lo puedes cambiar, eso es entrenamiento. Luego viene el hábito central en el judaísmo, el estudio de Torah. Moshe Rabbeinu sube al cielo a luchar por ella. Y nosotros no queremos abrir un libro porque está en hebreo. Y nos cuesta demasiado trabajo intentarlo. Hay una barrera real. El lenguaje, sí. Requiere esfuerzo, sí. Pero si alguien quiere ser parte de este pueblo, de Am Israel, tiene que convencerse de algo fundamental. Hay que aprender a estudiar. No solo a leer, a estudiar. Tiene que ser un estudio ordenado. Tiene que tener un seder, un orden y un sistema con repaso. ¿Por qué? Porque repasar es lo que enraiza el conocimiento. Al terminar la Amidá todos los días, al terminar el servicio de Shaharit, hay un extracto que dice así: Tana de Eliyahu, Kol hashonea halachot bechol yom, mubtach lo shehu ben haolam haba. Se estudió en la academia de Eliyahu. Todo el que repasa sus halachot todo el día es asegurado para él que tiene Olam Haba. Todo se trata del repaso. La emoción que puede proporcionar incluso el estudio de Torah no enraiza, pero el hábito sí lo hace. Con esto no quiero decir que estudiar en español o en el lenguaje que cada quien entiende no sea bueno. Estoy hablando que uno tiene que poner las bases para llegar al corazón del estudio de la Torah y en su momento aspirar a estudiar la Gemara en su lenguaje, la Mishnah en su lenguaje, los libros de Halajot en su lenguaje. Entonces la persona estará accesando a las profundidades del conocimiento de la Torah. Ahora llegamos a uno de los puntos más delicados. Emunat Chachamim. Emunat Chachamim, por un lado, es sí creer en lo que nos explican los rabinos respecto de los pasajes en el Tanaj, respecto de las derivaciones halágicas, pero también es ser fiel a sus palabras. En cierta ocasión tuve un caso muy difícil. Alguien había tomado fondos de cierto grupo. Yo investigué, busqué pruebas, consulté con un abogado, armé el caso. En verdad pensé que tenía este caso ganado. Se presentó esta situación ante un rab muy grande. Él escuchó todo. Fueron varias sesiones. Y al final me dijo: mira, puede que tengas razón, pero por Shalom vamos a dejarlo así. En ese momento sentí que me golpearon en el estómago. Salí a la montaña, grité de coraje. Pensé que estaba presenciando una injusticia. Pero luego entendí algo. Yo había decidido ser parte de un pueblo, con una tradición, con una mesora, parte de una cadena donde la interpretación y la aplicación de la ley no dependen de mi ego, no dependen de lo que Moshe sienta que es correcto o no. Ahí se puso a prueba mi Emunat Chachamim. No cuando estaba de acuerdo, sino precisamente cuando no lo estaba. Emuná no es solo creer,
Emuná es ser fiel. Fiel incluso cuando cuesta, cuando duele. Para muchos conversos, el desarrollo personal previo fue precisamente luchar contra autoridades religiosas. Hay incontables historias al respecto. Romper con sistemas que imponían. Ahora, paradójicamente, se requiere aprender a someter el juicio personal al psak, a la determinación halágica de alguien que se dedica al estudio de Torah. Eso es incómodo, pero genera coherencia. Sin ese hábito aparecen los lobos solitarios religiosos. Personas convencidas que están en lo correcto, pero no tienen una guía. Finalmente, la esperanza. El pueblo judío ha sido llamado prisioneros de la esperanza. Sin esperanza no hay resistencia. Pero la esperanza no es optimismo ingenuo, es un músculo. Se entrena, se trabaja. Cuando enseñamos a nuestros hijos a retrasar la recompensa, les estamos enseñando esperanza. Cuando no abandonamos la comunidad en la primera frustración, estamos enseñando esperanza. Muchos conversos llegan con ilusión, pero cuando la realidad comunitaria no es perfecta, porque no lo es, se desilusionan y se van. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a esperar. No están acostumbrados a soportar. No están acostumbrados a construir a largo plazo. No están acostumbrados a romper la ilusión y adoptar la realidad, aceptarla como es. Y el judaísmo es una construcción lenta. Somos nuestros hábitos. Somos los hábitos de nuestros padres. Somos los hábitos de nuestra cultura, de nuestro entorno. Si no elegimos qué hábitos instalar, heredamos los que ya estaban ahí. Y algunos de esos hábitos no son adecuados para sostener una vida de Torah. La pregunta no es si tienes hábitos o no. La pregunta es, ¿cuáles son los hábitos que te están dirigiendo? Porque cuando llegue la prueba, no vas a reaccionar desde la inspiración del momento. Vas a reaccionar desde el entrenamiento acumulado. El carácter no se improvisa, se entrena. El judaísmo no promete comodidad, promete una transformación. Y eso cuesta. Eso puede doler. La transformación además no ocurre en un evento. Ocurre en la repetición diaria. Son pequeñas decisiones, pequeños actos, pequeños hábitos que se transforman en algo grande, que engrandecen a la persona. Hay una paradoja, es la paradoja de Sorites, que nos dice que un grano de arena no es un montón de arena. Podríamos pensar que no es nada. Si le agregas otro grano de arena, tampoco es un montón. Y si le agregas otro y otro, en algún momento se vuelve un montón. ¿Cuándo? De eso se trata todo. En algún momento sucederá. Si te esfuerzas por generar buenos hábitos, acción por acción, movimiento por movimiento, en algún momento te habrás dado cuenta que esto te transformó. Vas a ver que con el tiempo esos hábitos van a reaccionar por nosotros. Y cuando reaccionan, eso se transforma en carácter. Y cuando el carácter se alinea con la Torah, eso es el éxito espiritual. Quisiera continuar con este tema en un episodio más. Be'ezrat Hashem, vamos a hablar de cómo se desarrollan los hábitos. Porque entender su importancia es el primer paso, pero saber instalarlos, ese es el verdadero trabajo. Soy el Rav Moshe Ruxeger y este es el podcast Emuná. Como quien fatigado busca en ti refugio, como quien confía en su obra y en su pago. Yo confío en ti, mi alma pongo en tus manos.
Te la doy cansada y tú me la devuelves nueva. Mi valor está en dar todo